Hola, hola. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Isabel y Andrea, ¿cómo les va? Hola, buenas Bien. tardes. Qué bueno. ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? No, muy lejos. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Así es mejor? ¿Así me escuchan A ver, mejor? un Sí. poquito bajito. Voy a pegarme lo más que pueda entonces, porque lo tengo en máximo. A ver, está en máxima definición. Máxima. Bueno, voy a hablar entonces un poco más fuerte. ¿Sí me escuchan? Sí, más fuerte ahorita. Sí, ok. Voy a hablar fuerte entonces para comenzar la clase de hoy. Bueno, chicas, tienen en el portal deben estar todas las actividades menos los exámenes, que aún no estoy en la etapa de construcción de ellos. Ya tienen las asignaciones, ya la semana pasada hablamos de las asignaciones. Si hay alguna dudita haga, sobre las asignaciones específicamente o sobre los foros, pueden hacerme la pregunta ahorita antes de iniciar. Si no hay, pues comenzamos con lo que nos compete hoy. Yo todavía no he podido ver las otras asignaciones. Vi nada más la número 1, pero no he revisado el portal ahorita en la tarde. Lo revisé fue en la mañana y no había más nada. Vi fueron los foros. Los foros. A lo mejor las asignaciones no te abren, Andrea, porque como tienen las fechas diferentes, le van a Ah, abrir sí, cuando ok, ok. comience, ¿sí? Chévere. De todas maneras, cada actividad, cada asignación tiene una semana para hacerla. Igual al aparecerle,
Si hay alguna pregunta por el grupo de WhatsApp, también me pueden accesar. Al abrirle a ustedes, oye, mire, profe, se me olvidó, no sé, Ok, cualquier duda, chévere. ¿sí? Profe, una consulta. Entonces, ahora sí se aplica lo que usted nos comentó la semana pasada, que Ay, serían ya tres, sí, sería hacer tres asignaciones, tres foros, los dos exámenes y el proyecto que ya cambiaría el porcentaje como así tal. es. Y ya están allí los porcentajes que deben tener. Ustedes tienen el sílabus. En el sílabus Ajá, ya está la distribución también de los pesos de cada evaluación, vamos a decir así. ok. Fíjense, está el aspecto de la presentación, ¿cómo lo llaman? Participación. Participación, de la participación. Y nos están exigiendo a los profesores que llevemos la asistencia. Entonces, Ok, para que ustedes sepan que eso se va a controlar, que tengo que controlar la asistencia, cada vez que haya una clase, voy a subir la asistencia. ¿Ok? ok. Por si acaso no Ah, ok. quede mala. La cuestión de la participación es que yo esté presente en la clase y Y participe dentro de la participe en clase. las actividades. Ok, Exactamente. Entonces, Y como el hay que subir los documento, videos, y el documento que aparece ahí, lo que tenemos que hacer es llenar con los datos que pide y montarlo y listo, ¿no? y ustedes firmarlo, exacto. Ok, hacerle una firma digital y eso. Y yo al ok. final le voy a poner una nota representativa allí, que la nota representativa, pues, si ustedes vienen a todas sus clases y bueno, y estamos ahí presentes, pues yo no, que le, ahora si no vienen, no lo justifican, no participan, pues será proporcional, eso es lo que indica. Mire que a mí Claro. yo le Ese es su agarré miedo a objetivo. eso. Yo le agarré miedo a eso. Yo ¿Por qué? tengo una semana con una infección respiratoria y yo me conecté para cálculo ¿cuándo fue? El lunes, así muriéndome, literalmente me tuve que parar de mi cama a ver mi clase de cálculo. Sí, porque esto de online es relativo, porque ustedes tienen bastante actividades cargadas y además prácticamente pues esto es como que la convalidación de que se asistieron, Claro, Exacto. se obviamente. asistieron. Yo Eso. la semana pasada no pude conectarme por el tema del plan vacacional, que bueno, ya lo terminé, pero sí vi la clase completa, después el día siguiente que lo publicaron, la vi completica, tomé nota, vi lo del trabajo, todo listo. Bueno, entonces, bueno, es para que sepan que tengo que reportar eso, nos lo pidieron, la asistencia en cada actividad. Ok, Claro, entonces fíjense, hoy vamos a comenzar con las teorías de aprendizaje que le van a servir a los educadores para programar, para conocer, para interpretar y luego programar sus propias actividades. Vamos a empezar con las teorías asociacionistas y ya vamos a ver por qué. Pero antes vamos a recordarnos un poco de o cerrar un poco la definición de aprendizaje, pero ya más específicamente para en el área educativa, no como teoría general de psicología, sino como área eh, más instruccional, más llevado a la parte instruccional. Dice así, el aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado o con el concurso de estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación. Entonces, fíjense que estas definiciones sí ya van teniendo más significado para la educación. O sea, es una modificación, es llevar de un estado A a un estado B, pero por el concurso, por la participación de instrucción, de experiencia, de razonamiento, de observación, que eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos en una clase. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que ese realmente es el sustrato fundamental del concepto
o de la definición que quisiéramos se trabajara a lo largo. Entonces, en resumen, es aquella actividad de adquisición de conocimiento que consiste en un cambio de la capacidad humana, la cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de experiencia vivida. ¿Ok? Entonces, eh, es, eh, hay un proceso de adquirir conocimiento, pero que además eh, cambia a la persona, ¿ok? Yo adquiero un conocimiento y cambio y modifico. Eso. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar estas teorías del aprendizaje? El principal propósito de las teorías de aprendizaje a la educación es el poder comprender y reconocer esos procesos y a partir de ellos llegar a describir métodos para que el proceso de aprendizaje en los escolares sea lo más efectivo. Fíjense, no es que ustedes se van a aprender teorías por aprender teorías, ni que se les quiera, bueno, vamos a ver teorías del aprendizaje de 1840 hasta nuestra época. ¿Para qué? No, porque esas teorías le van a permitir a ustedes comprender y reconocer, ¿verdad? Eh, Posibilidades de mejorar sus métodos. Entonces, en la medida que ustedes puedan capturar esa teoría, eh, la aplicabilidad de esa teoría en la educación y ustedes puedan con ellos, vamos a decir así, crear métodos o tomar métodos, en eso va a ayudar a la educación, al proceso educativo. O sea, nos van a dar ideas para mejorar los métodos de enseñanza. Por eso es que vamos a estudiar las teorías de aprendizaje. Ahora bien, las teorías de aprendizaje, como te dije, son complejas, ¿ok? Los teóricos, bueno, porque llevan un proceso de conocimiento científico, para que tenga valor científico tiene que tener una metodología, que es justamente el proceso científico de investigación. Hay términos, en fin, pero nosotros, o en estas clases, en estas mini clases que vamos a ver, yo se lo voy a dar de la forma más sucinta, más fácil, más entendible, de modo que ustedes cuando vayan a profundizar, a leer porque van a hacer los trabajos, porque van a hacer el proyecto, o porque lo vayan o quieran profundizarlo, ustedes tengan claro y se acuerden de una manera más efectiva de los principios básicos. Porque al fin y al cabo lo que se quiere no es que ustedes se conozcan las leyes de las teorías de aprendizaje, ni cómo lo llamaban Sordain, ni cómo lo decía Piaget o Skinner, no, sino realmente cómo eso yo lo puedo aplicar en clase, con las definiciones. Entonces, yo desde ese punto de vista eh, insisto en el valor práctico de la teoría, ¿ok? Para su aplicabilidad. Vamos a comenzar viendo las teorías asociacionistas, también llamadas teorías conductistas, ¿ok? Estas teorías, en principio, hacen hincapié en las respuestas emitidas por el organismo en asociación con estas. O sea, es como nosotros, como la persona aprende a través de la asociación estímulo-respuesta. Él no insiste, no va a insistir, las teorías asociacionistas no van a insistir ni en la introspección, ni en el análisis interno, ni en los procesos cognitivos de las personas. No. Para los conductistas, eso no es científico.
porque no lo puede demostrar. Acuérdense que generalmente estas teorías, por eso es importante conocer las historias, están enmarcadas en aquel paradigma científico de que biologicista, que si no es objetivo no es científico, si no se puede demostrar no es ciencia. Entonces, para los conductistas, exactamente, seguían ese modelo. Si no es objetivo, si yo no puedo ver el pensamiento, yo no puedo ver lo que sucede dentro de la persona, entonces no me interesa, eso no es digno de la ciencia, no es objeto de estudio de ciencia. Pero yo sí puedo ver los estímulos y sí puedo observar las respuestas, las conductas y saber si se incrementa o si se modifica. Entonces, para los conductistas, lo importante es el enlace estímulo-respuesta. Ese es su fundamento. Y otorgan por ello suma importancia al rol de la experiencia o a la repetición de la respuesta y a los efectos del condicionamiento o del reforzamiento. Ya vamos a ver estas definiciones. Existen tres teóricos que vamos a ver en sus teorías eh, y, y van como increciendo, van como complejizando sus definiciones en la medida que van aportando unos a la otra. Realmente el Jordan es un americano que vivió entre 1874 y 1949, pleno apogeo del paradigma científico, donde además por allá en San Petersburgo, en Rusia, había un psicólogo experimental, también neurólogo, fisiólogo, bueno, que había hecho unos experimentos con animales, Pavlov, y había conseguido unas respuestas bien interesantes de condicionamiento de conducta, en donde lograba que un animal que no respondía a un estímulo neutro inicialmente, después nada más con la presencia de ese estímulo fuera capaz de, por ejemplo, salivar, que es una respuesta incondicionada. Entonces, con esos estudios de Pavlov, Jordan los toma y los aplica con más profundidad a la conducta humana y dice su teoría de aprendizaje, entonces se basa en el conexionismo, en conectar, que es la idea de que el aprendizaje se produce a través de la formación de conexiones entre estímulos y respuestas. Él específicamente promulga tres leyes o tres principios. Entonces dice, por ejemplo, esta ley establece que las respuestas que producen un resultado satisfactorio en una situación dada se asocian más firmemente con esa situación y es más probable que se repitan en el futuro. Por ejemplo, si un estudiante recibe elogio por resolver un problema matemático correctamente, es más probable que se repita ese comportamiento en el futuro. Entonces él dice, esa es la ley del efecto. Cuando se produce un resultado satisfactorio después de emitir una conducta, esta conducta se va a asociar más firmemente, se va a repetir. ¿Ok? Ese es el principio de, es su primera ley, la ley del efecto. Posteriormente, él también establece la ley del ejercicio. Esta ley sugiere que cuanto más se practique una conexión entre un estímulo y una respuesta, más fuerte será esa conexión. La práctica repetida refuerza el aprendizaje. Una pregunta. Ustedes antes, Andrea e Isabel,
¿Han visto otras psicologías en su materia? He visto que Psicología, otra psicología las general. teorías, Ajá. ¿Han visto? sí, Sí, o sea, la del ustedes, conectivismo, la humanista, la de conductivista, comunista, ¿y cuál es la otra? Ay, se me olvidó la otra. Constructivismo, Ajá. ok. Ustedes conductismo, sí, conocen, yo las vi en el primer semestre. ok. ¿Se recuerdan de la teoría de Pavlov? No, Eh, porque lo pasé, por los nombres de los autores no me acuerdo muy bien. Me ok, confundo todavía. ok. Bueno, el condicionamiento clásico, ¿en qué consiste? Hay un Ya estímulo sé. incondicionado que me produce una respuesta incondicionada, o sea, a la cual no puedo escapar. O sea, Sí. si yo golpeo por lo menos la rodilla inmediatamente se estira. Tiene una Entonces, respuesta. es una respuesta incondicionada. Ese estímulo, él hizo algo o parecido con unos animales pasando hambre, con, Unas ratas, me acuerdo. con, ajá, ¿Seguro? Los ratones. y con perros también. Ok. El perro pasaba hambre. Cada vez que se daba la Ah, comida, se presentaba la comida, nada más, salivaba, ¿verdad? Ya salivaba. Y bueno, luego ese perro, nada más con ver a la persona que entraba con la comida, sentir los pasos, aprendió que venía la comida, salivaba. Es decir, un estímulo que no tenía nada que ver con el proceso de salivación adquirió la fuerza del estímulo incondicionado, es decir, del propio alimento. ¿Cómo era la presencia del domador, vamos a decir así, del experimentador? Y entonces, nada más él llegaba y el animal salivaba. También se produjo con encender las luces, por ejemplo. Él ya aprendió que cuando llegaba, prendía las luces y ya nada más con prender las luces asociaba de que venía comida. Ese es el principio del conexionismo, de la asociación. Es decir, que estímulos que eran neutros, así se llamaban estímulos neutros, adquieren la capacidad de ser estímulos condicionados, o sea, de crear la respuesta incondicionada es que de cierta manera nosotros también hacemos eso. siempre. Porque cuando nosotros enseñamos a los niños, nosotros le damos un premio. Ponle una estrellita, un sellito, o mira, vamos a hacer el cartel de valores que si tú tienes tantas estrellas, tienes un premio final de semana. Exacto. En cierta manera nosotros trabajamos de la misma manera. Eso es. Entonces, ya ven, la ley del conexionismo y la ley del ejercicio es que si tú haces eso muchas veces, el muchacho termina aprendiendo, Claro. haciendo Exacto. la conexión. Oye, aprende, modifica la conducta, que Es es lo que así. estamos buscando, ¿no? Al igual que la parte del castigo. Porque también También, hablamos de ya la lo parte del vamos a ver, castigo. también, Ah, bueno, pero también llegamos, el bueno, hablemos para allá. castigo, los refuerzos. Hay algo que se llama refuerzos negativos, que es quitar cosas no tan agradables o desagradables, pero para incrementar una conducta que yo quiero, ¿ok? Entonces, la ley de la conexión viene de allí, de esas teorías pavlovianas de asociar estímulos neutros con estímulos incondicionados hasta que se asocian de N veces, muchas veces, hasta que se produce la respuesta condicionada. Ok. Luego también está la tercera ley de este autor, de Sondheim, es la ley de la preparación. Esta ley indica que la disposición del individuo para responder influye en el aprendizaje. Es decir, si una persona
eh, quiere aprender, tiene disposición para aprender, va a aprender, pues. Claro. Aquí se diferencia ya de Pavlov, se abre de Pavlov y dice, y mete, aunque es una ley, es una propuesta conexionista, asociacionista, porque asocia estímulo-respuesta, pero también le da, fíjense, un grado de participación al individuo cuando dice, bueno, si yo quiero, si yo tengo disposición, voy a aprender. Entonces esas son las Sí. 3 leyes básicas del Sorval. Y como tú decías, Isabel, eso se aplica en la escuela. Sí lo aplico. Yo, como docente, si yo que, ¿por qué repetimos? ¿Por qué repetimos? Porque repetimos las cosas para producir justamente el cambio. Porque reforzamos, como dices tú, la conducta. Oye, sí, lo hiciste bien para que la persona mantenga el cambio, o sea, se produzca el cambio y se mantenga. Entonces, estas son las teorías de Sorrell. Ahora, ¿cómo se aplica? Que fue lo que ustedes ya adelantaron. Los maestros pueden utilizar entonces los elogios, lo que ustedes decían, la recompensa y la retroalimentación positiva para fortalecer las conexiones entre el comportamiento deseado y los resultados positivos. Por ejemplo, premiar a los estudiantes por completar sus tareas a tiempo o por hacerlo bien, que eso es el principio de poner las caritas felices, de hacer dibujitos bonitos, de darle una ficha, ¿ok? En fin. O diseñar actividades que permitan a los estudiantes practicar repetidamente. La ley también del conexionismo, conecto varias veces, ¿verdad? Asocio varias veces hasta que me desarrolla la habilidad. Entonces esas son la aplicación en la educación. O sea, esas leyes asociacionistas que se ven hoy en día, que, oye, que son realmente simplistas, pero funcionan. Después tenemos a otro americano. Realmente estas teorías son teorías americanas. O sea, tenemos a Watson. Ajá. Un poco más adelante, es online, más, o sea, Él fue el que luego, creó, él ajá, fue el que creó la teoría de la conductivista, ¿no? exacto. El condicionamiento, se llama la teoría del condicionamiento de Watson, y era un ambientalista 100 por mil. Él decía, textualmente dijo una vez, ustedes me dan, acuérdense que en aquellas épocas, estamos hablando de esa época, no existía código de ética que existe hoy, y ellos sí experimentaban con niños, Claro. cosas que hoy no pudiéramos hacer, ¿ok? Y Un él decía, reglazo, sí, él incluso una esquina, el cono de la vergüenza. y él hizo unos experimentos con unos niños pequeños de menos de un año, terrible, ¿no? Terrible, de verdad, para viéndolo desde en este contexto actual, porque realmente logró demostrar la teoría, pues, de Claro. que el ambiente surte el efecto que en la conducta. Entonces, él creía que el comportamiento humano podía ser explicado completamente en términos de respuestas a estímulos del entorno. Él decía, ustedes me dan 2 niños de iguales condiciones físicas, más o menos del mismo coeficiente intelectual, y yo puedo convertir a uno de ellos en el peor ladrón y al otro en el mejor ejemplo de la humanidad, solamente por el medio, es decir, que no es la genética, para él no era la genética o predisposiciones parentales, no, sino que era el medio ambiente, el causante fundamental de las De la conductas y de conducta. los aprendizajes del ser humano.
Entonces él llegó a decir eso, pues dame un niño y lo puedo convertir en en el mejor de los hombres o en el peor criminal. Todo se puede aprender. Entonces, según él, el aprendizaje es un proceso de condicionamiento, donde las respuestas se asocian con estímulos específicos a través de la repetición. O sea, repetir era lo de Watson. Él tiene tres, tres elementos fundamentales, o tres principios son icónicos, fundamentales de su teoría. El condicionamiento clásico, del Pavlov que yo le estaba diciendo, ¿no? En este proceso, un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado que naturalmente provoca una respuesta. Con el tiempo, el estímulo neutro por sí solo puede provocar la misma respuesta, en lo que le estaba explicando. Entonces, él también creía fervientemente en eso, ¿okay? Que el ser humano aprende por múltiples asociaciones. En la medida que eso refuerza, que eso se asocian a veces, esa conducta se incorpora y no solamente se incorpora, sino puedo ir modificándola, eso se llama moldeamiento, vamos a ver, y puedo ir modificándola hasta convertirla cada vez en más específica. Por supuesto, rechazaba la introspección, o sea, Watson, nada que ver con la psicología es una ciencia objetiva. Todo lo que nosotros queríamos, si queremos conocer el ser humano, tenemos que enfocarlo desde el punto de vista objetivo, nada de hacer elucubraciones teóricas, ni buscar hacia adentro, ni pensar en la introspección, ni en valores religiosos, ni mis emociones. No, 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 no. Eso es pura especulación para ellos. Lo objetivo, lo que realmente es científico y el aprendizaje realmente se da por procesos de asociación, por procesos de, él no lo llamaba asociación, sino ya condicionamiento. Condiciono a la persona por refuerzos. Y bueno, hay un determinismo ambiental para Watson. El entorno es el principal factor que moldea el comportamiento humano. Creía que, dado el control adecuado del entorno, cualquier persona podría ser entrenada para realizar cualquier tarea, independientemente de sus características internas, lo que les decía. O sea, el ambiente es lo fundamental. Eso es mentira, que la genética, que si yo tengo los adecuados elementos del ambiente, pues yo produzco un resultado exitoso en el proceso de aprendizaje de ese ser humano. Entonces eran los tres principios de Watson, igualito que los de Sordain, pero muchísimo más, vamos a decir, determinantes. Y bueno, Watson incorpora, aquí sí, empieza a incorporar ya, la primera no es el fundamental, pero sí empieza a hablar ya de refuerzo positivo. Los maestros pueden utilizar recompensa como elogio, calificaciones altas o premios para fomentar comportamientos deseados en los estudiantes, como la participación activa o la entrega puntual de tareas. O sea, una forma de modificar la conducta es dar refuerzos positivos del medio. Fíjense, aumento la conducta porque trabajo el medio externo. ¿Cómo? Dándole recompensa. ¿Ok? Pero también puedo eliminar una consecuencia desagradable cuando se observa un comportamiento deseado, como por ejemplo, permitir que los estudiantes salgan antes de clase si terminan sus tareas a tiempo.
En casa lo vemos mucho. Por ejemplo, si yo hice algo bien, bueno, obtuve buenos resultados, a mí me lo hacían. Mi mamá hacía muchos refuerzos negativos. Ah, bueno, como Dori salió mejor este mes en las boletas y eso, entonces ella no va a fregar este mes y le toca a Doriana. ¿Eh? Entonces, nos quitan elementos que pueden ser desagradables para que se mantenga esa conducta elevada o para definir conductas que yo quiero tener. ¿Ok? Okay. Y el castigo, así como también lo entendíamos, es menos recomendado, pero puede ser utilizado, pero este es para disminuir conductas no deseadas. El castigo es para disminuir conductas no deseadas. Y bueno, esto puede ser, el castigo también puede ser positivo o negativo, igualito, como el refuerzo positivo o negativo, el castigo puede ser también positivo o negativo. Quito cosas, ¿verdad? Para que la persona disminuya la conducta, o doy cosas pero para que la persona disminuya, ¿ok? La conducta. ¿Se le ocurre ideas de castigo a ustedes ahorita, chicas? Que No podamos... puedo, o no puedo. Nos votan el día siguiente, ahí mismo. Toma, está tu carta de renuncia, chao. Ajá, pero díganmelo, no, No, por no lo ejemplo, hagan, puede ser pero que hagamos el ejemplo, pues. O puede sea, ser el no ir al parque, si no se termina la tarea, no se sale al parque, ajá, Un castigo puede ser sacarlo del salón. No, también, mira, no te estás dependiendo portando de la bien, edad, sal claro. del salón, piensa lo que estás haciendo y regresa. Eso puede ser un castigo. O sea, no ajá, es un castigo como usted dice negativo. O sea, él sería como ajá. un ¿Qué castigo quieres positivo tú? porque él tiene que analizar lo que está pasando. O sea, que lo que estoy haciendo está mal. O sea, te estoy castigando porque te estoy como privando un momento de clase. ¿Y eso le puede gustar a él o no gustarte? No. Ok, entonces, allí estoy haciendo un castigo y un negativo, ¿verdad? Porque le estoy dando algo que a él no le gusta, pero para disminuir una conducta, ¿ok? Ah, entonces Claro, es negativo. Es Sacarlo del un, salón es un y en ese estado castigo, es pero negativo, negativo. pero es un castigo negativo, un Ok. castigo negativo. Ok, entonces se entienden las ideas y sus aplicaciones, ¿verdad? sí, De estas leyes. Esto es lo importante, porque yo, aunque no esté permitido legalmente, puedo dentro de mis estrategias jugar con cómo puedo aumentar esta conducta, por lo menos usar refuerzos positivos, yo eso lo puedo hacer. O puedo usar refuerzo negativo, o sea, ¿Y cómo quiero que esa sería un persona castigo positivo? incremente, busco disminuir una conducta pero aplicándole algo. ¿Qué se te ocurre? Lo más que hacían los papás con uno. Que te quitaban un juguete, te privaban una salida. No, es que analiza. No, ya Hago va. una conducta indeseable y le aplico algo para que disminuya esa conducta, que era lo que más nos hace. Nos pegan, Ah, sí, bueno, pero ¿ah? yo pensé que Por no. ejemplo, no, ese es el todo el mundo nos han dado un cholazo a todos, un correazo, una Bueno, manaza, un pellico, un jalón de oreja, eso es, es así. ¿sí? claro, Algo, nos aplican algo para disminuir la conducta no deseada. no deseada. Y lo otro es, bueno, te sales, te retiras, castigo, ya, negativo. Quito algo para disminuir la conducta. ¿Sí se entiende claro ahora? Sí, Si lo logras ver, Isabel? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, eso los docentes lo hacemos. Lo hacemos en clase.
Por supuesto, hay cosas legales obtenidas, pero lo hacemos hasta